y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. El Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a proceder a seguir con el estudio bíblico de la palabra de Dios, de este tremendo libro del Apocalipsis, maravilloso libro del Apocalipsis, y continuaremos, mis hermanos, con el estudio del capítulo 4. Y a manera de introducción, es importante recalcar nuevamente que el Apocalipsis es una visión dada al apóstol Juan y una profecía. Por lo tanto, debe interpretarse simbólicamente y no literalmente. Hemos dicho, mis hermanos, que por ejemplo en el Apocalipsis vamos a leer del cordero inmolado. Obviamente el cordero inmolado no es un corderito, literalmente no, es Cristo, es un simbolismo de Cristo. Vamos a leer también del rollo en la mano derecha, no es un rollo literal. No son cadenas literales, aquellas cadenas con las que es atado Satanás, ¿verdad? En este capítulo ya hemos visto, mis hermanos, que hay una puerta, hay un arco iris, hay criaturas con ojos y alas que vamos a estudiar, hay ancianos, tronos. Lo importante es destacar que cada símbolo de esto apunta hacia una verdad espiritual. Si no entendemos el libro de manera simbólica, de hecho, como decimos los ticos, nos vamos a hacer colochos, se nos va a hacer un enredo, ¿verdad? Y debemos entonces percatarnos de esto, y a la manera que vamos viendo el Apocalipsis, vamos a ir viendo que todo tiene un sustento bíblico, porque la Biblia se interpreta con la misma palabra de Dios, con la misma Biblia. Entonces, Juan, cuando está viendo esta visión, él se asombra de todos esos símbolos, ¿ya? Pero más de asombrarse de esos símbolos, él se asombra de la visión del trono de Dios y cómo Juan ve y manifiesta, hablándonos por símbolos, de esa soberanía y majestad de Dios sentado en su trono. Vimos en el mensaje anterior, hermanos, entonces que el trono es algo simbólico, que el trono está también en el centro de Dios. Vimos también que Isaías capítulo 6, Ezequiel capítulo 1, ellos, los hermanos Isaías y Ezequiel, tuvieron también visiones semejantes. Vimos que Juan no describe a Dios mismo, sino su sublime majestad. En torno al trono de Dios, el Padre, y en el primer círculo, mis hermanos, dijimos que estaba la piedra de jaspe, símbolo de la transparente pureza de Dios. Y aquí voy a referirme como círculos para que vayamos internalizando la idea de que Dios está en su trono. En el segundo círculo interior está la cornalina, ¿verdad? Que significa esa misericordia de Dios sobre su pueblo, el Israel espiritual. Pero ira de Dios que pende sobre el mundo en juicio condenatorio a aquellos rebeldes, aquellos que rechazan al Cordero. En el círculo tercero está el arco iris, el verde esmeralda, símbolo de la esperanza, de la fidelidad de Dios, porque Él es un Dios de pactos. En el cuarto círculo, y veremos hoy eso, están estos seres vivientes, o algunos se le llaman querubines o ángeles, como ocupando los 4 puntos cardinales en torno al trono, ¿verdad? De hecho, hay que tener en cuenta el punto de mira del vidente Juan. Es decir, uno de ellos parece estar en medio del trono, esto es, al tener el trono como fondo de perspectiva. Pero de hecho todos los tronos están alrededor del trono de Dios, o más bien todos estos seres, están alrededor del trono de Dios. En el quinto círculo están los 24 ancianos. Luego hay un sexto círculo, están los muchos ángeles que se mencionan en el capítulo 5, verso 11, que estudiaremos en las próximas semanas. Y finalmente en el séptimo círculo, a la mayor distancia del trono de Dios, está el universo, todo lo creado. Entonces, habiendo dicho esto y teniéndolo en mente, comencemos entonces con nuestro siguiente encabezado de hoy, la alabanza celestial. Y para entrar a ese encabezado, vamos a leer capítulo 4 conmigo. Léanlo conmigo, mis hermanos. Y dice así: después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primer voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono, y el que estaba sentado era de aspecto de semejanza a una piedra de jaspe
y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente, semejante al cristal, y en medio del trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como del de un hombre, y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y de noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Digno eres, Señor, Dios nuestro, y de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Primero que nada, notemos ese detalle en el verso 4 que dice: y alrededor. Hermanos, esos 24 tronos están alrededor. Una vez más, reforzando la idea de que Dios es el centro. ¿Quiénes son esos 24 ancianos? Bueno, esa no es la pregunta correcta. Ya que este libro se debe interpretar de manera simbólica, la pregunta correcta debe ser: ¿a qué representan, qué simbolizan estos 24 ancianos? Bueno, a todos los salvos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, o más bien dicho, todos los salvos antes de Cristo, los salvos después de Cristo, es decir, 24 ancianos representando al Israel espiritual de las 24 tribus de Israel y 12 de las 24 de las 12 de las tribus de Israel en el Antiguo Testamento, y 12 apóstoles representando los salvos después de Cristo, salvos antes de Cristo, salvos después de Cristo, pero a fin de cuentas el Israel de Dios, los salvos de Dios. Muy bien, ¿y por qué decimos esto? Bueno, la escritura se interpreta a sí misma. Apocalipsis 5, del 5 al 10, dice lo siguiente: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, o sea, estos 24 ancianos del capítulo 4, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y capas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Nótese esto, ellos tenían oraciones en sus manos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, y note lo que dice el cántico: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque te fuiste inmolado y con tu sangre note esto, nos has redimido para Dios. O sea, estos 24 ancianos eran gentes compradas con la sangre del Cordero. Y son gentes de todo linaje y toda lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Ven los detalles de estos 24 ancianos? Son gentes de todo linaje, todo pueblo y toda nación, comprados por el Cordero. Entonces son gentes redimidas antes de Cristo, gente redimida después de Cristo, pero gente redimida por el Cordero de Dios. Notamos en ese verso que eso es lo que están representando estos 24 ancianos. Notemos versos en donde también a la iglesia se le ha prometido tronos. Por ejemplo, lo leímos en Apocalipsis 3:21. Dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El mismo Apocalipsis 20:4. Y dice al final: y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Está hablando de reyes, ¿verdad? Ellos son reyes y reinan con Cristo. Eso se nos prometió, ser coherederos con Cristo. Mateo 19:28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. También se les prometió coronas a la iglesia
1 Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 3:11, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahora, mi hermano, ¿y qué simbolizan las ropas blancas de los 24 ancianos y qué simbolizan esas coronas? Bueno, recordemos las ropas blancas. Ellos están vestidos con ropas blancas. Esa es la vida peregrinada de Cristo, pura, santa, sin mancha, unas ropas limpias de Cristo, imputadas por gracia en la vida de los que el Cordero redimió. Imagínense a los hermanos de la Odisea que se les prometieron vestiduras blancas, leyendo estas palabras, diciendo, hermanos, ven, sí se puede, estaremos allá en el cielo, vestidos de ropas blancas, que fue lo que se nos prometió. Y esas ropas blancas es la imputación de la vida de Cristo en la vida de aquel que cree en Jesús. A ese se le imputa la justicia de juicio de Cristo y Dios lo ve como con ropas blancas. Por eso, si no has venido a Cristo, debes venir a Cristo en arrepentimiento y fe, para que la vida perfecta de Cristo, su justicia, su vida intachable sea imputada en ti, para que Dios te vea justo. ¿Y qué significa, hermano, las coronas? Bueno, como vimos con estos versos, es la promesa, la vida eterna y también un simbolismo de que reinaremos con Cristo, que participaremos de la dignidad judicial. Segunda de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Imagínense, hermanos, entonces a los de Esmirna y a los de Filadelfia y a todas las iglesias leyendo esto y al leer que otros alcanzaron esa promesa tremenda, entonces qué ánimo iban a recibir ellos diciendo, ve, eso es lo que nos espera por perseverar en la fe de nuestro Jesucristo, a pesar de que sabemos que se nos advirtieron persecuciones y hasta la cárcel o la muerte. No importa eso, lo que se nos espera, lo que está por acontecernos tarde o temprano. Juan inició, mis hermanos, entonces esta visión hablando del trono. Luego se desvía nuestra atención para ver a los ancianos y sus tronos. Pero ahora Juan se devuelve a contemplar el maravilloso trono. Y en el verso 5 vamos a ver otro encabezado, la justicia de Dios. Dice el verso 5. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono habían 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Esta visión es parecida a la que el pueblo de Dios contempló en el Sinaí. Por ejemplo, donde dice la palabra de Dios, Éxodo 19, 16 al 19. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte, y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Mas Moisés hablaba y Dios le respondía en el trueno. Mis hermanos, esto sí fue literal, esto sí pasó, ¿verdad? Entonces ven cómo la Biblia nos está mostrando también cómo Dios muestra su esplendor, su juicio, porque en el Sinaí Dios viene a darle la ley a Moisés. Su ley que manifiesta su santidad, su perfección, y que también por ella Él va a manifestar su justicia y su ira, la cual es santa. Moisés estaba, mis hermanos, junto con todo el pueblo, espantado de tan tremenda experiencia. Los relámpagos, las voces, los truenos, significan que entonces el trono de fidelidad, de hermosura y magnificencia es también un trono de juicio. Dios es un Dios que no tomará, mis hermanos, al malvado por inocente. Al que es malvado, Dios no lo va a tratar como un inocente. Sus juicios son perfectos, como dice el Salmo 9:4, porque tú has mantenido mi derecho y mi causa, te sientas en el trono juzgando con justicia. Dios es justo, Él odia el pecado.
todo pecado y aborrece al pecador. Él de ningún modo dará por inocente al culpable. Él es juez justo. Ningún juez va a dejar libre a alguien por más amor que le tenga a esa persona. Él debe someterse a la ley y ejecutarla, hacer uso de ese poder judicial que se le fue otorgado. Dios, con más razón, siendo el legislador, el juez justo, no va a tener por inocente al malvado. Acabamos de leer cómo Dios usa, mis hermanos, esos elementos de la naturaleza para expresar su majestad y poder. Vimos truenos, relámpagos, sonidos, fuego y humo, y lo que esto ocasionó fue que el pueblo temblara ante la presencia de Dios allá en el Sinaí. Veamos lo que dice Apocalipsis 11:19. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces y truenos y un tremendo terremoto y una fuerte granizada. Cuando las personas que no fueron compradas por la sangre del Cordero vean, se concentren o estén en presencia de este Dios airado, tendrán el más grande pánico, terror jamás antes experimentado en sus impías y rebeldes vidas. De hecho, van a decir, como lo dice Apocalipsis 6:16, a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Él es un Dios temible, digno de tenerle miedo, un miedo reverente, pero también un miedo que nos haga temblar con temblor piadoso, con un temblor reverente como lo tuvo el pueblo allá en el Sinaí. Para nosotros los cristianos el trono de Dios es un trono de gracia, mas para los impíos es el trono del juicio y el castigo por su rebeldía. Algunos dirán, ¿y por qué para ustedes los cristianos Dios no es un Dios de juicio y de ira también? Bueno, porque la ira de Dios que nosotros bien merecíamos fue imputada a Cristo. En Cristo Jesús nuestros pecados, nuestra vida sucia, nuestras vestiduras manchadas por el pecado, sucias, asquerosas, inmundas, fueron trasladadas a Cristo, y Dios castigó a Cristo, el inocente por los culpables. El bendito se hizo maldito para nosotros que éramos malditos, pudiésemos ser benditos en Cristo. Ahora Juan no solo vio eso, sino que también los 7 espíritus delante del trono como lámparas ardiendo. Y como habíamos visto en el capítulo 1, verso 4, el número 7 significa plenitud, perfección o algo completo. En otras palabras, el Espíritu Santo de Dios es lo que está viendo Juan en esas visiones, en esos simbolismos, representando las 7 lámparas, o mejor dicho, como le dice el original, antorchas. Ese fue el modelo del candelabro mostrado a Moisés para el diseño del candelabro del tabernáculo. Mis hermanos, y esto quiere decir que Dios es un Dios pleno en sí mismo. Él es perfecto en sí mismo. Él es completo en Él mismo. Él es autosuficiente en Él mismo. Todo fue creado para manifestar su gloria. Todo lo creado, lo visible y lo no visible, fue hecho para su gloria. De hecho, cuando Moisés estaba recibiendo las órdenes de Dios de cómo construir el tabernáculo, en Éxodo 37:40, Dios le dice, mira, y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Moisés también vio ese candelabro hermoso. Ellos sabían que en el tabernáculo el candelabro significaba esa luz de Dios para ellos a través de su Espíritu Santo. Moisés comprendió muy bien eso. También cuando vimos Apocalipsis capítulo 1 y hablamos sobre el Espíritu Santo, hablamos mencionando como referencia cruzada el pasaje de Zacarías 4:6. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, Dios no necesita de seres humanos, ni de sus herramientas, ni de sus estrategias, de sus tácticas, ni de su fuerza para ejecutar su voluntad, para hacer lo que Él quiere. Dios le dice a Zorobabel, en otras palabras, que es con su Espíritu Santo. O sea, Él es autosuficiente y además nada detendrá su soberana voluntad. Dios obra para eso a través de su Espíritu Santo.
Ahora, y no solamente Dios es autosuficiente en sí mismo y soberano en sí mismo, sino que también es puro en sí mismo, y eso me lleva al siguiente encabezado, la pureza de Dios, la cual yo creo que se ve en el capítulo 6, o en el verso 6 más bien, el cual dice así, verso 6. Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Hermanos, este hermoso verso sugiere la magnificencia y la hermosura de la pureza del trono de Dios. Dios es puro en sí mismo. Apocalipsis 15:2 dice, vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Hay muchas interpretaciones sobre este pasaje, al igual que todo el libro del Apocalipsis. Pero por ejemplo, el hermano Matthew Henry comenta lo siguiente. Según la mentalidad antigua, especialmente la oriental, que ya se refleja en Génesis capítulo 1, versos 6 y 7, había una división entre las aguas de arriba, las aguas de abajo y del firmamento. Sobre estas aguas de encima del firmamento aparece levantado del trono de Dios. Un mar de vidrio es un mar de calma, tranquilo, en contraposición a los mares del mundo que son tempestuosos, agitados en olas traidoras por fuertes vientos y tormentas fragorosas. Esa calma celestial señala que hasta allí no llega la agitación rebelde de los pueblos de la tierra. El autor Grow hace notar que en la antigüedad el vidrio era opaco, muy oscuro. El que era como el cristal solía, dice, ser muy caro y era un lujo que solo los reyes podían darse. Ahora nosotros compartimos las siguientes interpretaciones. Ese mar de cristal simboliza la santidad o pureza de Dios, la cual es fuente de adoración y es el fundamento del juicio de Dios cuando Él desaparezca la maldad de todo lo que Él ha creado. Ese cristal expresando la pureza perfecta de Dios. En Él no hay mancha. En Él no hay impureza alguna. La piedra preciosa que Juan escoge para expresar eso es el cristal. Aparte que recordemos, mis hermanos, que todo se trata del centro, de Dios. Todo lo que Juan está viendo va a apuntar hacia el centro, hacia Dios mismo. Ahora Juan se vuelve también para detallarnos cómo inicia esa primera alabanza que encontramos en el libro de Apocalipsis. Y leamos del verso 6b en adelante. Y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser semejante a un becerro, el tercer tenía rostro como de un hombre y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios nuestro, o el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que está, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias, el que está sentado en el trono y el que vive por los siglos de los siglos. Hasta ahí la palabra de Dios en el verso 9. Isaías y Ezequiel tuvieron visiones semejantes a la visión de Juan, como lo dijimos en la introducción. Y podemos encontrar diversidad de interpretaciones acerca de estos seres vivientes, mas recordemos que lo que importa en esta visión es el que está sentado en el trono. Él es el que importa. Unos acercamientos a las interpretaciones más aceptadas son los siguientes. Eran 4 ángeles de las órdenes más supremas de los ángeles, como los querubines y serafines, que están encargados de las cosas más sagradas de Dios, con alas para servir a Dios, con ojos que representan que todo lo han visto, es decir, son testigos del poder y majestuosidad de su Creador. Ellos quizás, dicen algunos comentaristas, representan lo fuerte y lo más sabio de la naturaleza. Quizá ellos representan a toda la creación. Quizás ellos representan algo de la gloria de Dios, su grandeza, su fortaleza, su majestad y su soberanía. O como comenta el Ireneo, padre de la iglesia, se relaciona a sus 4 seres con los 4 evangelios. De nuevo,
Lo que apunta esta visión no es a estos seres que rodean el trono, sino que debemos señalar que lo que apuntan es al que está sentado en el trono, a Dios mismo, porque de hecho recordemos que ellos están alrededor. Ellos están alrededor, lo que importa es el centro, que Dios está en el centro. Lo que apunta a la visión es siempre a Dios. Ellos lo han visto todo, pero desean estar cerca de su Creador. Están ahí, rodeándolo. Lo maravilloso de estos seres, mis hermanos, es su teología, la cual vemos en su adoración. Dicho sea de paso, en este primer cántico encontramos rica teología de unos 20 cánticos más que se encuentran en el Apocalipsis. De esos 20 cánticos, este es el primero. Ellos alaban a Dios resaltando su santidad. Cantan el trisagio, santo, 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 de Isaías capítulo 6. Ellos alaban a Dios resaltando su omnipotencia, le dicen el Todopoderoso. Ellos alaban a Dios resaltando su eternidad, el que es, el que era y el que ha de venir. Ellos no cesaban de alabar a Dios, ellos no se agotaban de hacerlo. Ellos también daban gloria, honor y acción de gracias. Ellos reconocen su realidad, la realidad de que en la soberanía de Dios, Él ha decidido crear todas las cosas. De Él es la gloria, el honor, y a Él se le debe dar gracias. Ahora, mis hermanos, pero la adoración ahí no termina, sino que Juan continúa viendo el evento de adoración celestial y le llama poderosamente la atención cómo los ancianos adoran al que está sentado en el trono. Avancemos al verso 10 y 11, el cual dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Se cuenta de Tiridates I de Armenia, que arrojó su corona a la estatua de Nerón, quien le había devuelto el trono tras una sublevación contra Roma. También Pompeyo devolvió su corona a un rey en señal de benevolencia. ¿Qué es lo que hacen estos presbíteros? Porque así se puede traducir a ancianos. Se inclinan con reverencia delante del que está sentado del trono. Es decir, lo que Dios le está diciendo a las iglesias es que no es a Nerón, no es a ningún rey al cual hay que sublevarse y rendirle benevolencia, sino que es a Dios en el cual hay que sublevarnos y darle a Él toda benevolencia, toda acción de gracias. A Dios es al que hay que rendirle toda gloria y toda alabanza. A ellos le adoran. Sus coronas entonces son devueltas al que se las dio por gracia, reconociendo que solo Dios es digno y solo Él es Dios soberano. No dejemos pasar entonces su teología en la adoración, porque ellos añaden una estrofa más a esta alabanza, resaltando más perfecciones de Dios y también los por qué. Número 1, le dan gloria por su esencia divina. Número 2, le dan honor por su majestad infinita. Número 3, reconocen su poder con el que ejercita su dominio. ¿Y por qué? Ellos dicen: Él es el creador de todas las cosas. Dios pensó su plan y luego lo ejecutó de manera soberana. Y Él es el soberano al traer en la existencia y preservar su creación. En otras palabras, todo existe porque así Dios lo quiso. Mis hermanos, aplicaciones de todo lo que hemos visto en este capítulo 4. Lo más importante de este capítulo es que Dios está en su trono. Él es el que está sentado en su trono. El trono es de Él. De ahí salen las operaciones celestiales. Pero las iglesias destinatarias en sus localidades, para ellos, debían tener esto muy presente. Ellos, recordemos, estaban regidos por embajadores que rendían culto a César y eran bien paganos. Una de las iglesias estaba en el trono de Satanás. Pero Dios le está diciendo a estas iglesias que Él es el que está en el verdadero trono, como lo comenta un hermano. El artículo Él en este capítulo resalta que solo el trono de Dios es el que está al mando. Solo hay un trono de donde se ejecuta la soberanía de Dios. Todo lo que estaba delante y alrededor del trono es todo lo creado. Y esas cosas que Juan vio en la visión adoraban. O sea, la creación debe adorar a Dios. Entonces,
Tú eres creación de Dios, por ende hemos sido creados con un solo propósito, el cual se resume en adorar a Dios. Entonces pregunto, ¿estamos adorando a Dios en nuestra cotidianidad? Si lo pensamos bien, la ley se resume en dos mandamientos: amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, cuerpo y mente, con todo nuestro ser, y al prójimo como a sí mismo. Y si pensamos, bueno, el prójimo es creación de Dios, entonces al amar estas cosas estamos obedeciendo a Dios, es decir, adorándolo, porque cuando obedecemos, adoramos. En la adoración a Dios, mis hermanos, también notemos que había teología. Las alabanzas estaban llenas de teología, porque esos seres, los 24 ancianos, conocían a Dios. Entonces la pregunta es, ¿lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Pasas tiempo de calidad con Él para conocerle mejor? ¿Sabes que entre más lo conozcamos mejor, mejor lo adoraremos? Por eso es que muchas iglesias, mis hermanos, no están adorando a Dios. Piensan que lo adoran, pero no lo adoran. Cada domingo es un culto de idolatría, porque están adorando a un Dios que no conocen. No hablan de la soberanía de Dios, de los decretos de Dios. Esos seres no se cansaban de dar gloria a Dios, de dar honor y acciones de gracias. ¿Te cansas de adorar? ¿Te duermes mientras se le adora? ¿Te duermes mientras se le predica la palabra de Dios? ¿Te aburres de los cultos a Dios? Tanto así que tu mente ya está deseando salir corriendo para ocuparte de otras cosas. En tu mente y en tu corazón tú dices, ya salí de esto. Lo digo porque así pensaba yo cuando iba a otros lugares. Yo decía cuando iba a misa, por ejemplo, ya cumplí, ya me voy. Y me iba para un bar. Entonces debemos preguntarnos, ¿vivimos para su gloria? ¿Somos empleados para su gloria? ¿Somos esposos, esposas para su gloria? ¿Somos un hijo para su gloria? ¿Un adolescente para su gloria? ¿Somos empleados para su gloria? ¿Vecinos para su gloria? Porque fuimos creados para su gloria, para darle gloria, y le damos gloria adorándolo. Las iglesias destinatarias debían refrescar que ellas fueron plantadas en esos lugares de Asia Menor para darle un genuino culto a Dios y dar gloria, honor al que vive por los siglos de los siglos, y no al César ni al sistema pagano que les rodeaba. Ellos debían entender que tenían que serles fieles a Dios aún en la cárcel. Ellos debían volver a ese primer amor. Ellos debían ser celosos y arrepentirse, ser solidarios con sus riquezas y aprender que la vida se trata de Dios, no de las riquezas, que Cristo es el centro, no el hombre. La vida se trata de Dios y no de nosotros. Dios está en su trono y Él está llevando a cabo sus propósitos en la historia. El libro de Apocalipsis se ocupa también mucho de asuntos de justicia, en particular de lo que tiene que ver con los cristianos perseguidos. Y por eso es tan importante para el cristiano recordar que Dios está en su trono, recordar hermosas promesas, como por ejemplo la que encontramos en Romanos 33:9, la cual leo para ustedes. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, y si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy en día está de moda la depresión, la ansiedad y muchos problemas cognitivos. Los cristianos tenemos la cura cuando nos enfrentamos a esos pensamientos o a esas enfermedades cognitivas, porque no estamos exentos. Charles Spurgeon sufrió mucho de depresión. No estamos exentos, pero tenemos la cura. Y nuestra cura está en no desanimarnos, porque recordamos y nos enfocamos, no perdemos de perspectiva que Cristo está en su trono, que Dios está en su trono y Él gobierna todas las cosas y todo está en su control. Y debemos vivir para su gloria. La cura es tener presente siempre que Dios está en su trono, Él gobierna soberanamente, todo coopera para nuestro bien y para su gloria, porque hemos entendido que al final de cuentas Cristo se está formando en nosotros, y para eso son todas las circunstancias las cuales enfrentemos en la vida.
Que Dios te bendiga. Recuerda, Dios está en su trono. Si no eres salvo, debes entender que debes venir a Él, pero por medio de Cristo Jesús. En la cruz, Cristo murió y dice la Biblia que el velo del templo se rasgó a la mitad, para que todo aquel que crea en Cristo pueda tener acceso al trono de Dios, al trono de la gracia, para el oportuno socorro. Ve a Cristo para el oportuno socorro para tu alma, porque estás en peligro, la ira de Dios está sobre ti, pero en Cristo Jesús tienes perdón de todos tus pecados. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Vamos así a orar.